Todo arranca cuando nuestro protagonista se pone a pensar que su sentimiento de no ser suficiente lo lleva a disfrutar tanto del manga shounen, porque en esas historias el héroe casi siempre empieza con una vida muy dura. Él cree que, aunque esa existencia miserable termine de golpe y de forma violenta por cualquier motivo, en realidad nunca es el verdadero final del camino, ya que justo después de que el chico muere, recibe una nueva oportunidad llena de cosas buenas. Puede ser viajar al pasado, obtener habilidades especiales, hallar un equipo genial o ganar aliados muy fuertes, pero todo eso solo los prepara para lanzarse a una gran aventura y vencer al malvado rey demonio. Así pueden disfrutar al máximo sus nuevas vidas después de renacer en otro mundo. Sin embargo, el joven aclara que nada de eso es verdad, y lo tiene muy claro porque eso es solo sentido común. Después comenta que la muerte del chico del que hablaba era en realidad la suya propia. Esta es la historia real de Park Tae-bon, un estudiante de secundaria común de 17 años. Él ya sabía en su interior que los otros mundos no existían, porque su padre siempre le repetía eso, pero dejando de lado todo ese rollo de universos alternativos, Tae-bon se cuestiona si esto es todo lo que hay, se siente muy frustrado al darse cuenta de que acaba de volverse un fantasma. Al descubrir que quienes no logran avanzar se convierten en espíritus vengativos, para él la experiencia de ser un espíritu vengativo resulta terriblemente fría y vacía. Es un círculo sin fin de sufrimiento en soledad, que da miedo y ahoga. Tae-bon cree que si pierde el control de su cordura, terminará transformándose en algo que ni él mismo reconocería. Se da cuenta de que está a punto de volverse un espíritu maligno y piensa que si su padre supiera que el hijo de un chamán acabó con su vida solo para quedar como un alma perdida, eso lo enloquecería. Con eso en la cabeza, se pregunta si solo va a padecer así hasta perderse del todo en la oscuridad. Aunque acepta que él decidió tirar su vida, se queja de que no se apuntó para quedarse ahí viendo su propio cadáver. Se arrepiente con toda el alma de su decisión, pero de pronto su propio cuerpo se levanta entre la basura, murmurando que estuvo cerca. El cuerpo se queja de dolor y piensa que se torció un tobillo, lo que deja al fantasma de Tae-bon completamente paralizado por la sorpresa. El tipo asegura que ya es hora de empezar a vivir la vida al máximo y el fantasma se queda sin entender nada. En ese instante, Tae-bon intenta soltar un grito de pánico mientras el sol empieza a ocultarse sobre la ciudad. Aterrado, el fantasma le grita al intruso que ocupó su cuerpo que espere. Le suplica que se detenga, pero el tipo sigue andando y hablando solo. Tae-bon le pregunta si está completamente sordo, pero el intruso solo hace ruidos de pensamiento mientras se acomoda las gafas. El fantasma nota que el tipo sí puede oírlo y grita de rabia cuando el joven se quita los lentes con calma. Tae-bon llama ladrón de cuerpos al intruso, pero el tipo simplemente toma al fantasma del cabello y presume de lo paciente que ha sido. El fantasma no entiende cómo puede ser tocado, mientras el tipo le advierte que intentó ser amable, pero es mucho trabajo. El intruso le da un golpe fuerte en la cara al fantasma y le dice que cuide su tono, y Tae-bon, muerto de miedo, se disculpa de inmediato. El tipo le exige saber quién le dio permiso para acabar con su vida y le pregunta si de verdad quiere desaparecer para siempre, acorralando al fantasma. Tae-bon se disculpa por su falta de respeto y pregunta quién es él y qué tiene que ver su muerte con que le roben el cuerpo. El intruso empieza a golpear al fantasma una y otra vez, diciéndole que tiene todo que ver. Mientras Tae-bon grita de dolor, aterrorizado por volverse un monstruo, el tipo le revela que él es quien evita que el chico pierda la razón. Tae-bon nota que el dolor tremendo ha desaparecido. El tipo le pide que averigüe por qué puede golpear a un fantasma, y Tae-bon supone que debe ser un chamán, lo que el intruso confirma. Revela que en realidad es el antepasado de Tae-bon, que acumuló tanto buen karma que le prometieron reencarnar dentro de su propio linaje. Aún así, el joven fantasma sigue perdido del todo y pregunta qué significa eso. El antepasado pierde la paciencia y le da otro puñetazo en la cara mientras repite toda la explicación sobre la reencarnación del linaje. Le explica que se suponía que debía nacer como descendiente de Tae-bon y le pregunta qué va a pasar con él ahora que el único heredero decidió quitarse la vida. Aunque quiere seguir golpeando al chico, el hombre dice que acaba de sentir algo muy extraño cerca. Asegura que la causalidad misma hizo que la línea familiar no se acabara hasta que él naciera, porque ese era el destino prometido. Pero entonces, sin previo aviso, el chico decide renunciar a la vida y terminar con todo el linaje familiar por su cuenta. Señala que esta tragedia no tiene ningún sentido y desafía por completo las leyes de la causalidad y el destino.
El antepasado exige una explicación convincente y amenaza con romper el alma de Taebon ahí mismo si no se justifica. El joven dice que hay un motivo, pero empieza a temblar solo de pensarlo y pide un segundo para respirar hondo y calmarse. El antepasado nota que el chico está dominado por un miedo profundo y se pregunta qué pudo causar tanto terror como para romper la causalidad misma. El hombre afirma que la única forma de curar el miedo es con más miedo, y decide seguir maltratándolo hasta que hable, poniendo al chico en pánico total. Se burla de él y le dice que disfrute respirar mientras pueda, pero de repente observa una marca de energía púrpura brillante en su muñeca. Al ver esa marca resplandecer, el antepasado finalmente suspira y conecta todas las piezas sobre lo que en realidad ocurría. El antepasado explica que Taebon está poseído por algo terriblemente malvado. Se pregunta cómo un rencor tan antiguo y hondo pudo adherirse a un muchacho tan joven. El hombre reflexiona que, incluso cuando estaba vivo, casi nunca se topó con un odio tan violento y cruel. Taebon menciona que su padre era solo un oficinista normal, y eso le parece raro al antepasado, que le pregunta si su padre no era chamán. El chico explica que su padre sí era chamán, pero solo lo hacía como trabajo extra porque el negocio andaba mal y necesitaba un empleo fijo para llegar a fin de mes. Pero la pesadilla de verdad comenzó cuando un día su padre se fue a un viaje de trabajo y desapareció por completo de la faz de la tierra. Al final, solo le quedaron las pertenencias de su padre, entre ellas un frasco muy peligroso que se había guardado en la familia por generaciones. Como su padre ya no estaba para cuidar el frasco, el talismán protector empezó a desgastarse y romperse poco a poco. Una noche completamente normal, mientras estaba frente a su computadora, Taebon escucha de repente un ruido extraño que venía de dentro de la casa. Sonaba como si algo se estuviera rompiendo, y eso lo lleva a abrir la puerta de su habitación, sintiéndose muy inquieto. Al mirar al suelo, el joven empieza a preguntarse qué podría ser eso y por qué tenía ese aspecto. No logra entender por qué se rompió el frasco, aunque creció sabiendo todo sobre el tema de los chamanes. Piensa que, aunque podría asustarse si viera un fantasma, ya estaba un poco acostumbrado a este tipo de cosas. Después de todo, los espíritus y lo paranormal no eran ideas completamente desconocidas para él. Al quitarle importancia, decide que limpiará todo el desastre a primera hora de la mañana siguiente. Pero entonces recuerda que tiene que bajar a la tienda de conveniencia para comprar algunas cosas que se le acabaron. Mientras camina y va pensando en su lista de compras, Taebon se topa de frente por primera vez con una mano gigante, rara y de muchos colores. El antepasado pregunta si el padre del chico no tenía amigos, y Taebon se ofende y responde con brusquedad que sí tenía. Recuerda que su padre siempre le decía que buscara a su mejor amigo, un exorcista muy poderoso, si la cosa se ponía realmente peligrosa. Mientras el monstruo aullaba de dolor, un monje muy musculoso le dice que cierre la boca para no asustar a los animales. El monje dice que entiende el rencor de la criatura, pero le pide que aguante un poco más porque todo terminará pronto. De repente, el monje oye gritos desesperados que lo llaman desde afuera de las puertas del templo. El hombre abre la puerta preguntándose quién demonios estará llamando a esa hora y se encuentra con el chico aterrorizado. Banchel reconoce al muchacho y le pregunta si necesita más dinero, pues le había mandado su mensualidad hace poco. Muerto de miedo, Taebon le explica que algo horrible salió del frasco en su casa y lo persiguió, pero el monje lo interrumpe. Dice que ya sabe exactamente lo que está pasando, y el chico se queda desconcertado. El monje afirma que no necesita ninguna explicación justo antes de que una fuerza maligna enorme golpee la zona. Al mirar al enemigo, el monje comenta que habría preferido 1000 veces que el problema fuera solo la falta de dinero. Le advierte al joven que trajo un monstruo literal con él, y Taebon se asusta aún más por el tamaño de la cosa. Sin perder tiempo, el monstruo se lanza hacia ellos y les arroja varias de sus manos directamente. Banchel llama al demonio impaciente y empieza a moverse, contando cada una de las manos que se abalanzan sobre ellos. Sigue esquivando y contraatacando con gran agilidad, contando hasta el número 6. Con golpes brutales, el monje experto neutraliza las extremidades del enemigo y llega hasta una cuenta de 9. Sin embargo, el demonio suelta un ataque directo más, veloz como un rayo, hacia el exorcista. Banchel logra atrapar el 10º brazo, pero se sorprende por la fuerza y el tamaño descomunales de ese golpe. El monje deduce que, como tiene unos 10 brazos,
esta criatura debe ser un demonio de 100 años muy peligroso. Nota que ver algo así es algo único en la vida y lamenta haber gastado su energía en el demonio anterior, pero se niega a retroceder. El exorcista afirma con seguridad que el destino siempre atrae a las entidades más fuertes. Desafía al demonio de 100 años y le dice al monstruo que traiga todo lo que tiene de aquí en adelante. Sin embargo, desde las sombras oscuras, cientos de otras manos aterradoras aparecen alrededor del monstruo. Al ver esa cantidad absurda de extremidades revelarse, el monje se queda sin palabras. Mientras el chico cree que van ganando, Banchiel capta su atención y le dice que escuche con mucha atención. Le advierte que no hay otro lugar a donde ir por refuerzos, así que el chico debe correr y nunca mirar atrás en el segundo exacto en que reciba la señal. El hombre dice que no hay tiempo para explicar y le da una advertencia sombría en caso de que no regrese al amanecer. Banchiel le ordena quitarse la vida si eso pasa, y Taebon queda horrorizado por ese consejo tan brutal. Mientras sale corriendo y llorando, Taebon se da cuenta de lo grave que es la situación según lo que el monje había explicado sobre la criatura. Se pregunta qué era realmente esa entidad monstruosa con cientos de manos, esa que el monje se quedó a enfrentar. Al dejar al monje atrás en esa batalla imposible, el chico corrió todo el camino de vuelta a casa y lo esperó con pura angustia. En ese momento, estaba completamente consumido por el miedo a desaparecer, el rencor contra su propio padre y la culpa aplastante de haber abandonado al monje. El joven lloró y se disculpó una y otra vez. Y, por desgracia, el exorcista experimentado nunca regresó después de que salió el sol. Taebon confiesa que el miedo fue demasiado grande y no logró aguantar el terror. Y tal como lo había advertido Banchiel, esa cosa no era simplemente un demonio de 100 años. Él insiste en que no se trataba de esa clase de monstruo, mientras Chachan recuerda que él mismo habló de cientos de manos y entonces pregunta qué diablos era. Entonces Chachan les explica que esos seres eran llamados desastres o calamidades, unas criaturas que estaban en la cima más alta de los espíritus malignos y que solían arrasar el mundo. Esos monstruos tan temibles y destructivos eran conocidos por todo el mundo como demonios de 1000 años. Taebon se queda completamente en shock, y Chachan deduce que solo algo de ese tamaño y poder podría haber alterado el destino. Pero le resulta muy extraño que un ser así quisiera apoderarse del cuerpo de un muchacho común. El fantasma entra en pánico al imaginar lo peor, pero Chachan le ordena que se calle y se queja de que acaba de reencarnar y ya le duele mucho la cabeza. Reflexiona que, si la criatura aún no los ha encontrado, o perdió el rastro o el monje Banchiel logró vencerla a costa de su vida. De repente, una energía púrpura horrible empieza a invadir la habitación, y Taebon se pone en alerta máxima. Chachan se da cuenta de que eso no podría ser posible, porque están frente a una calamidad en vivo, y Taebon suelta un alarido de pánico mientras la sombra se acerca. El monstruo jamás dejaría escapar a su presa, y su presencia aplastante confirma sin ninguna duda que el demonio de 1000 años los ha vuelto a rastrear. Con un rugido que hiela la sangre, la criatura se abalanza hacia ellos y extiende sus enormes manos púrpuras directamente contra los dos muchachos. Al sentir que su energía espiritual se agota solo por la presión, Chachan nota que el enemigo tiene inteligencia y trata de entablar una charla. Se presenta como el antepasado del cuerpo y le pregunta a la criatura inmortal por qué querría un recipiente tan frágil, y le sugiere llegar a un acuerdo. De forma fría y espantosa, el propio monstruo responde y dice que creer que esto podría ser una pelea es algo totalmente salvaje. Se burla de la idea de una batalla entre un dios y una mota sin importancia, y declara que su existencia para ellos es algo absoluto. Esa energía tan opresiva es tan fuerte que hace que Taebon empiece a gritar de dolor y se agarre la cabeza con una agonía terrible. El demonio sigue humillando al hombre y le dice que el simple hecho de querer hablar con un ser tan superior es algo muy atrevido. Asegura que para siquiera tener una conversación, tendrían que viajar atrás en el tiempo y traer a figuras míticas muy poderosas, como Danun o el rey chamán Chachan. El monstruo afirma que solo alguien de ese nivel merecería oír su voz, y mira al joven de cerca con sus ojos brillantes. La criatura les ordena que sean testigos de la verdadera violencia, pero Chachan se enfada muchísimo y le responde con brusquedad, preguntándole con quién cree que está hablando. El monstruo se sorprende por tanta audacia, mientras el joven le advierte con furia que debería haber hablado cuando todavía podía. Se queja de que su reencarnación ya está echada a perder y que no quería usar la fuerza, pero le pregunta con sarcasmo qué fue lo que dijo sobre Chachan.
El antepasado revela su verdadera identidad con una mirada autoritaria y le pregunta a la criatura si conoce a Namai Chachan, el segundo rey de Sila de hace más de 2000 años. En la época legendaria del reino de Sila, vivía el gran rey chamán llamado Namai Chachan. Esa era una etapa antigua y muy peligrosa, donde los monstruos y demonios andaban sueltos y eran tan comunes como los animales salvajes. Un viajero de aquel tiempo camina sin aliento por una montaña oscura durante la noche y reza para no haber tomado un sendero equivocado. De pronto, escucha un crujido misterioso en medio de los bosques oscuros y se queda quieto de golpe. Al sentir un peligro inminente, el pobre hombre se da cuenta demasiado tarde de que la gente común podía convertirse fácilmente en comida de los terribles demonios que acechan en las sombras. Se desploma al suelo con total desesperación al encontrarse cara a cara con la aterradora figura de un demonio de la plaga negra justo enfrente de él. El hombre queda completamente desconcertado al ver una criatura de tan alto nivel tan cerca de ese pueblo de montaña, pero pronto nota algo todavía más raro. Se sorprende al observar que la cabeza del espantoso monstruo había sido cortada y colgaba de una rama de árbol. El joven se pregunta si esa entidad monstruosa acababa de ser exorcizada y destruida por alguien con un poder increíble, pero al mirar con más atención, se da cuenta con horror de que no solo era un demonio de la plaga negra el que había sido eliminado bajo la luz brillante de la luna llena. Allí se revela una montaña colosal de cadáveres apilados de varios monstruos enormes. Entre los cuerpos muertos estaban criaturas legendarias y muy temidas, como el Guardián del Norte y el terrible demonio ejecutor de fuego. No puede creer que los monstruos más peligrosos que aterrorizaron toda esa época fueran masacrados juntos en un solo lugar. En ese instante, un joven de cabello azul sentado de espaldas y con una espada manchada de sangre le pregunta quién es. Sentado con calma sobre la pila de cadáveres de monstruos gigantes, el chico le ordena al viajero que se acerque. Le advierte que lo va a cortar si resulta ser un fantasma, y que lo perdonará si es humano, y además revela que solo tiene 12 años. El viajero queda sin creerlo, y piensa que un muchacho que ni siquiera ha llegado a la adultez, con sus 15 años, hizo todo eso completamente solo. El joven chamán empieza a contar hacia atrás y lo amenaza con rebanarlo en pedazos si no responde antes de llegar a 3. De repente, el viajero suelta una sonrisa rara de admiración y grita que eso fue absolutamente magnífico. Da un paso adelante con mucha emoción y asegura que en solo un año, el chico tiene el potencial de superar incluso a él. El hombre revela que viajó a esa montaña precisamente porque escuchó rumores sobre un exorcista extremadamente poderoso. Namai lanza un ataque veloz como un rayo hacia él, y el extraño elogia el talento del chico mientras bloquea el golpe con total facilidad. Le dice al chico que se rinda porque esa espada jamás podría cortarlo, y le pide que escuche su presentación como el ser incortable. El misterioso hombre enmascarado continúa su discurso y dice que también es conocido por todos como el ser inmortal. Se revela a sí mismo como el terrorífico monstruo de hierro llamado Bulgasal, y deja al joven Namai completamente atónito con una sonrisa espeluznante que se asoma detrás de su largo cabello. La criatura le propone hacer una pequeña apuesta al joven chamán, pero Bulgasal añade que si el chico no acepta, entonces pueden resolverlo todo en una pelea de verdad. Ante la propuesta de la criatura inmortal, Namai cierra los ojos por un momento para pensar con calma. Luego se sienta con despreocupación y le pregunta al monstruo de hierro qué tipo de apuesta le gustaría proponerle. Bulgasal queda impresionado por el control y el juicio del joven, elogia su decisión y le dice, la apuesta es muy simple. Le explica que si el chico logra darle un solo golpe, entonces gana la apuesta, lo cual no va a ser nada sencillo. Y si Namai consigue superar ese desafío tan enorme, el poderoso Bulgasal se convertirá en su maestro de chamanismo. Namai se queda completamente desconcertado por esa propuesta, pero el monstruo confiesa que le cayó bien porque tienen muchas cosas en común. Como sus ojos, Bulgasal afirma que los ojos del chico son los de un depredador solitario, y reflejan ese vacío que solo los seres absolutos llegan a sentir. Promete convertir al joven en el número 1 bajo el cielo, pero le advierte sobre lo que pasará si no logra asestar ese golpe. Pero justo antes de que la criatura termine de hablar sobre vengar a los otros monstruos, Namai le da un golpe violento justo en la cara. El joven le pregunta con calma si ya se ha convertido oficialmente en su discípulo,
y el monstruo de hierro se queda completamente estupefacto. Namai incluso le pregunta en tono burlón si golpearlo otra vez significaría que su maestro lo expulsó, y luego le da una patada al monstruo mientras sigue bromeando y atacando, fingiendo que está herido por la expulsión, y el monstruo intenta que pare. Lo maldice por comparar sus caras y por hablar de ojos vacíos, y deja a Bulgasal acorralado y suplicándole que se calme. Namai decide que, en lugar de un discípulo, lo va a convertir en su esclavo, y trata de recordar el nombre inmortal tan confuso de la criatura. Al perder la paciencia, el joven decide llamarlo Zumbak, y así comienza un camino muy trágico para el antiguo monstruo de hierro. Chachán le ordenaba a Zumbak que gritara el nombre de una técnica mientras peleaban, pero el sirviente no entendía por qué tenía que hacer eso. Si se negaba, lo castigaba con nuevos talismans que daban descargas eléctricas. Así sufrió constantemente a manos de su joven maestro tan tiránico. Pasaron 3 años y Zumbak siguió padeciendo, escondiéndose en las esquinas y temblando con solo oír a Chachán llamar su nombre. El joven lo encontró sosteniendo un talismán y un frasco nuevo. Mientras Zumbak trataba de disculparse y decía que solo estaba durmiendo, Chachán le dice que creó la herramienta perfecta para ayudarlo a dormir profundamente, y el sirviente se vuelve muy desconfiado. Le revela que es un frasco de techo de 1000 años, y le advierte que lo encerrará dentro para probar si puede escapar por su cuenta. En el presente, Taebon por fin une todas las piezas y se da cuenta con gran impacto de que ese era exactamente el mismo frasco que guardaba en su casa. El demonio de 1000 años lo confirma con furia y jura que va a aniquilar a todo el linaje de Chachán para vengar el rencor que ha acumulado durante milenios. El antepasado trata de calmar al demonio de forma cómica, pidiéndole que lo escuche y le inventa la excusa de que solo actuó así por timidez. Sigue mintiendo y asegura que todo lo que hizo en el pasado fue siempre por el bien del propio demonio, y Taebon se queda sin palabras. Indignado por tanta desfachatez, el demonio le ordena que se calle y destruye el lugar con un golpe devastador, y los dos tienen que esquivar. El monstruo se lanza hacia adelante y suelta ataques rápidos y muy pesados, mientras repite con rabia que le dijo que cerrara la boca. Insiste en gritarle al antepasado que se calle, y lanza una carga aterradora impulsada por toda su furia de 1000 años. Mientras el joven pelea por mantenerse firme ante ese asalto tan pesado, el demonio suelta una carcajada y se burla de lo patético que se ve Chachán ahora. Le pregunta con tono intimidante si el antepasado de verdad creía que seguía siendo ese sirviente débil y sin defensa del pasado. El demonio afirma que él siguió acumulando poder mientras el otro dormía, y ataca con violencia mientras Taebon grita. El monstruo declara que su antiguo maestro ahora no es más que una mota frágil dentro de un cuerpo débil, y Taebon se desespera por completo. Le pregunta si el joven realmente pensó que tenía alguna posibilidad contra él, mientras lanza una serie implacable de golpes devastadores. Sin embargo, justo en medio de toda esa ira, el demonio siente de repente que algo muy extraño está pasando. Aunque había una diferencia enorme de fuerza entre los dos, el joven seguía esquivando mientras le preguntaba si podían simplemente hablar. El monstruo se queda perplejo al notar que ni uno solo de sus ataques violentos y precisos estaba logrando darle. El joven se queja de que él intentó disculparse y tener una charla amistosa, pero el otro se negó y entonces se buscó este castigo a sí mismo. Por algún motivo que no se explica, todo ese ataque furioso de 1000 años no alcanzó a dejar ni una marca en ese cuerpecito tan frágil. Chachán suelta una broma con mucho sarcasmo y dice que la culpa es solo suya por haber descuidado a su sirviente y no haberlo entrenado como debía en aquellos tiempos. El demonio de 1000 años se queda helado y perdido ante las palabras del muchacho, y no logra descifrar en absoluto a qué venía todo eso. El antepasado le advierte que, ya que se niega a oír por las buenas, primero va a recibir una lección en carne propia para que aprenda a tener educación. Asegura que podrán retomar la charla con normalidad en cuanto el monstruo vuelva en sí después de que lo molan a golpes. En un parpadeo, la cabeza enorme del demonio queda atrapada y sujeta por unas manos espirituales de una fuerza increíble y abrumadora. El demonio, desesperado y muerto de terror ante esa muestra tan absurda de poder, termina gritando el nombre de su antiguo maestro con puro pánico. La escena cambia a un restaurante del barrio al caer la noche, y Chachán explica que ahora mismo se encuentra en un estado muy inestable. Se queja mientras come de que su reencarnación fue un desastre total por culpa de ellos, y que hasta tuvo que usar un poder que no encaja con este cuerpo. Chachán les exige a los dos que lo ayuden a juntar buen karma para poder reencarnar como se debe,
y el joven fantasma no entiende cómo se supone que tienen que hacer eso. El maestro responde de forma simple que lo harán a su manera, la que él conoce mejor. Al echar un vistazo a esta era moderna tan distinta, señala que el mundo de ahora, lleno de mentiras y delitos, es el lugar perfecto para que crezcan espíritus malignos terribles. Termina con una sonrisa segura de que la respuesta y la solución para este problema son muy sencillas y directas. Chachán anuncia que tienen que acabar con todo espíritu maligno y revela el nombre de ese plan. Bautiza su nueva misión con el nombre de Erradicación de Espíritus Malignos. Con una emoción enorme por la idea, pide ayuda porque todavía no se ha recuperado del todo. Pero Zumbak golpea la mesa con fastidio y maldice a su maestro por olvidar lo que pasó antes. Zumbak se queja de que limpió los desastres de su maestro durante 3 años solo para terminar encerrado durante 2 milenios, y se niega rotundamente a volver a hacerlo. Le dice al antepasado que es un desvergonzado, pero Chachán lo corta y le pregunta por qué cree que el frasco se hizo pedazos de repente. Le explica que el frasco se rompió porque el tiempo se acabó, y que al cumplirse el plazo, el sello da una bendición de restauración del cuerpo. Chachán revela que esa bendición devuelve exactamente el mismo cuerpo físico que Zumbak tenía cuando todavía era humano. Le ofrece el talismán que estaba pegado al frasco, y le dice que si se lo pone en la frente, recuperará el cuerpo que siempre quiso. Chachán le reclama a Taebon por haber armado un escándalo, y dice que Zumbak ahora está bajo un contrato de servicio con ellos. El antepasado promete encargarse de los abusones que le hacen la vida difícil al chico, pero Taebon lo interrumpe y llama su atención con una mirada seria. Le pregunta si es verdad que no se volvió un espíritu maligno gracias a la ayuda de su antepasado, y el hombre responde con orgullo y le exige un poco de gratitud. Taebon llega a la conclusión de que, si no hubiera sido por su sangre familiar, cualquiera que se lo hubiera cruzado lo habría eliminado. El chico recuerda el dolor insoportable que sentía cuando era un espíritu vengativo, y confiesa que así entendió por qué las almas se pierden en la oscuridad. Reflexiona que la mayoría de los espíritus malignos deben ser solo almas perdidas que ni siquiera son conscientes de su propio sufrimiento. Taebon afirma que, en vez de eliminarlos sin compasión, lo que de verdad hace falta es ofrecerles la salvación. El antepasado observa al muchacho y piensa para sus adentros que es un novato total sin experiencia espiritual ni habilidades de exorcismo. Aun sin entrenamiento, el joven de pronto empieza a mostrar una energía azul profunda y pura de inmersión espiritual. El antepasado se queda pasmado porque la inmersión es un despertar supremo que necesita una convicción absoluta e inquebrantable. Y Taebon no consiguió solo concentrarse en la idea de salvar almas. Chachán se ríe y lo llama tonto por hablar de salvación siendo un chico tan débil, pero reconoce con orgullo que es su descendiente de verdad. Le dice que pueden hablar de eso cuando el chico sea más fuerte y le sugiere que por fin firmen el contrato de trabajo formal. Sin embargo, el joven se niega y pide un contrato de trabajo bien hecho que incluya los 4 seguros obligatorios de hoy en día. El antepasado, que viene de hace 2000 años, se queda sin saber qué decir, porque no tiene ni idea de qué son esos seguros. El chico insiste en que, ya que está usando su cuerpo físico, lo justo es que firmen un acuerdo laboral en condiciones. Zumbak le explica al maestro que no se trata de reyes celestiales, sino de pensiones nacionales y seguros médicos para los trabajadores. Mientras el demonio sigue con la explicación del seguro de desempleo, una mano misteriosa aparece y arrebata el talismán de la mesa. Taebon y el antepasado pegan un grito de sorpresa al ver que Zumbak es arrastrado de golpe fuera del restaurante por una fuerza espiritual repentina. El joven fantasma pregunta si el demonio simplemente salió huyendo, y recuerda que el maestro ya le había devuelto su antiguo cuerpo. El antepasado lo niega y afirma que el tipo salió corriendo a toda velocidad sin molestarse en mirar atrás. Taebon trata de defenderlo y dice que debe estar actuando con timidez, pero se alegra rápido al ver que alguien se acerca. Les da la bienvenida, pensando que es el demonio ya restaurado, y el antepasado se sorprende por lo rápido de la transformación. El fantasma elogia el aspecto del recién llegado, y comenta que Zumbak debió de ser un hombre muy guapo cuando estaba vivo. El antepasado siente que algo no cuadra, pero Taebon, sin darse cuenta, sigue llamando con entusiasmo a Zumbak para que firme los papeles. El joven fantasma encuentra raro que el tipo esté mirando hacia el lado contrario, y le pregunta qué demonios está buscando dentro del restaurante. Sin soltar palabra, el misterioso muchacho de traje negro solo se cruje el cuello mientras sostiene unas cuentas de oración budistas. Con una mirada muy fría y que da miedo,
sigue recorriendo el lugar en silencio absoluto. Al final, el tipo suelta una sonrisa pequeña y murmura para sí que logró dar con su objetivo. Al notar la intención hostil que viene de ese hombre desconocido, el fantasma de Taebon empieza a asustarse muchísimo. El chico intenta preguntar una vez más qué era lo que buscaba, pero el antepasado le grita desesperado que se aparte rápido. El atacante concentra una cantidad enorme de energía destructiva en las cuentas de oración, y éstas se encienden al instante. Lanza un ataque de fuego devastador que estalla en la zona y destruye con fuerza toda la entrada del restaurante. Una explosión de fuego tremenda hace volar los vidrios del local, y el humo y los escombros salen disparados por toda la calle. En medio del humo, Chachan logra cubrir a Taebon del impacto y grita furioso, llamando al atacante un idiota sin educación. Mientras Taebon tose asustado y pregunta si ese tipo no era Zumbak, Chachan le exige explicaciones por el ataque sorpresa. El atacante camina con calma entre los escombros y comenta con desprecio que esperaba que el golpe fuera bloqueado. El hombre reconoce que un demonio de 1000 años no es cualquier cosa, pero Chachan le responde con burla mientras Taebon le suplica que no sea tan arrogante. Chachan dice que a partir de ahora va a recibir una paliza aún peor, pero se interrumpe al notar algo extraño y se queda helado sin terminar la frase. Se da cuenta con frustración de que se pasó al canalizar demasiada energía a través del cuerpo sin entrenar del chico para someter a Zumbak antes. El joven fantasma decide intentar hablar y aclarar el malentendido, pero el atacante solo lo mira con una frialdad mortal. El tipo se presenta como Chenil y dice que vino tras el demonio de 1000 años que hirió a su maestro, pero Taebon le advierte que el monstruo ya se fue. Chenil asegura que el rastro del demonio termina justo allí, y jura vengar al propio Baan, y el antepasado se da cuenta de que hay un gran malentendido. Chenil confunde al fantasma con el verdadero demonio de 1000 años. Mientras el pobre Taebon niega con desesperación esa acusación tan absurda, el guerrero ignora todas sus excusas y se lanza hacia adelante con toda su fuerza para atacar, y el antepasado se pone en alerta máxima por el choque que se viene. Grita que el chico se agache, mientras bloquea un golpe de fuego tremendo que hace temblar el suelo por el impacto violento. Chachan afirma que, aunque esté agotado, puede con un exorcista joven sin demasiado problema, pero lo corta otra invocación de llamas. El oponente canaliza fuego del infierno, y sus ojos brillan con un tono naranja muy amenazante y destructivo. Una columna de llamas gigantesca se eleva hacia el cielo, y el antepasado se queda sin aliento ante semejante muestra de poder. Mientras alaba el talento enorme del muchacho, el antepasado le confiesa a Taebon que no está en condiciones de frenar ese golpe tan colosal. Se queja con sarcasmo de que los rivales de ahora son unos cobardes que no le dan ni un segundo para recuperar el aliento. Chenil advierte con frialdad que la charla se acabó. Se prepara para asestar el golpe final sin titubear, y les desea que descansen en paz mientras lanza un ataque de fuego cortante y muy violento. Sin embargo, de la nada aparece alguien que bloquea el ataque con facilidad y le advierte que no va a poder hacer eso. Zumbak, ya en su forma humana verdadera y con una máscara blanca, se pone delante de ellos y se alivia de haber llegado justo a tiempo para salvarlos. Justo después, la máscara de papel del demonio se rompe del todo por el calor tan fuerte de las llamas del enemigo. Chenil clava sus ojos dorados en el recién llegado y le exige que revele su verdadera identidad. Este sonríe con burla y dice que es una lástima que pregunte quién es después de haberlo cazado con tanto empeño. Recita con orgullo sus viejos títulos de El ser incortable e inmortal. Se presenta formalmente como el monstruo de hierro Bulgasal, agarra su vaina con firmeza y advierte que ahora tiene un nuevo papel importante bajo las órdenes de su maestro. Se declara como el primer apóstol contratado bajo la protección del sistema de los 4 seguros obligatorios. Con una sonrisa que intimida y rodeado de llamas, abraza con orgullo su nuevo apodo, Zumbak de la Pensión Nacional. Mientras tanto, la escena vuelve al templo Bayomo en plena noche, donde se libra una batalla espantosa y violenta. Los exorcistas gritan desesperados y piden con urgencia 5 paquetes más de talismans para contener el peligro. Una exorcista de cabello azul largo pide refuerzos a cualquiera que aún tenga un resto de energía espiritual. El comandante ordena que desplieguen de inmediato un escuadrón de apoyo extra para frenar la furia del brazo izquierdo del monstruo gigante. Los combatientes gritan con desesperación que no les queda absolutamente nadie en reserva, y maldicen la falta total de apoyo contra el monje enfurecido. Los informes de combate avisan que cada hombre ya fue enviado al frente, y que hay varias bajas de gravedad.
Una exorcista pelirroja tiembla sin control y se queja de que ya llegó a su límite, porque siente que no va a poder aguantar mucho más. Nota que sus fuerzas se están acabando del todo, pero aún así trata de mantenerse firme al oír los gritos que le piden que se calme y se controle. Recuerda que su rival es sin duda el peleador más fuerte de toda la compañía, y el pánico la invade cuando ve un puño enorme que vuela directo hacia ella. El director de la rama, Kim Seo, alza la voz para dar ánimos al equipo y les ordena que no deshonren el nombre de la corporación y que mantengan la atención al total. Ellos responden que están dando todo lo que pueden, pero por dentro admiten que todo el escuadrón de élite ya ha tocado su punto de quiebre. Seo analiza la situación y ve que Banchiel ha perdido el juicio por completo, y que incluso usando solo su fuerza bruta está logrando superar a decenas de exorcistas. Reconoce que el poder del monje es enorme, y que de verdad hace honor a su fama como el gran jefe de la facción de combate dentro de la corporación Tiger-Gat. El temible capitán Banchiel lanza un rugido lleno de rabia salvaje y suelta toda su fuerza monstruosa como el líder de Tiger-Gat. Seo grita preguntando si ya lograron contactar con algún otro capitán de las 12 ramas, y ella le responde que casi todos están fuera de alcance. Él insiste en que con uno solo bastaría, pero justo entonces nota que una serpiente de energía negra, enorme y amenazante, aparece de repente a su lado. Una voz se burla del lamentable estado del monje, y Seo suelta un suspiro amargo al darse cuenta de que el único capitán disponible que llegó era ese individuo. El recién llegado suelta un comentario sarcástico y dice que esta situación está arruinando por completo su gran reputación. Con un tono burlón, se prepara para unirse a la pelea y pregunta entre risas si está bien que acabe con el monje de una vez, y se presenta como Sahan, el temido jefe de la división Snake Gat. Con una sonrisa burlona, Sahan se dirige a sus subordinados y les da su primera orden importante: que todos despejen la zona de inmediato, y los combatientes de primera línea se quedan totalmente desconcertados. Camina con calma hacia el combate y hace un gesto relajado con la mano para que sus compañeros se retiren. Seo le grita que no piensa obedecer, porque dice que es su deber proteger a su líder y que Banchiel es muy peligroso como para dejarlo solo. Sin hacer caso a sus razones, Sahan lo mira de reojo y comenta que el director Seo debe ser el anfitrión encargado de aquel ritual. Seo empieza a confirmar su cargo con orgullo, pero de pronto recibe un golpe rapidísimo de parte de Sahan. El director de la rama queda aturdido por el impacto y no logra entender la velocidad tan impresionante de ese ataque por sorpresa. Sahan se ríe y se burla de que Seo habló con tanta seguridad que casi parecía su jefe, y entonces vuelve a plantear su exigencia una vez más. Con una sonrisa siniestra desde la pinambre, pregunta si hay algún otro superior presente que quiera poner en duda sus decisiones. Los subordinados, muertos de miedo, responden que no hay nadie más. Mientras tanto, al fondo, el monje Banchiel sigue gruñendo con una furia salvaje. El monje poseído suelta un rugido monstruoso que ensordece a todos, con los ojos ardiendo en llamas y listo para destrozar todo lo que tiene delante. Banchiel pisa el suelo con una fuerza brutal y provoca una onda que levanta polvo por todo el templo. Se lanza con fiereza contra Sahan, y este lo llama amigo en tono burlón mientras le pregunta por su estado tan patético. Sahan esquiva el ataque, se limpia la sangre de la cara y pregunta si esa situación tan lamentable es el premio por la justicia que siempre predicó. Con una sonrisa llena de sarcasmo, decide darle al monje poseído una lección en el acto, ahí mismo. Concentra su energía oscura en el golpe llamado colmillos de serpiente y lanza una estocada sumamente mortal. El ataque atraviesa el hombro de Banchiel con facilidad y demuestra que incluso las defensas más sólidas pueden caer en un instante. El monje poseído deja escapar un gemido de dolor y escupe sangre por la gravedad de la herida. Satisfecho con el resultado, Sahan decide poner fin al asunto y anuncia de forma oficial la destitución del capitán Banchiel de su puesto. Lo declara como un espíritu maligno por la posesión, y usa su autoridad para quitarle su rango de liderazgo. Para horror de todos los subordinados que miran, Sahan levanta la mano y sentencia a su propio colega a una ejecución mediante exorcismo. El director de rama Kim Seo grita con desesperación al ver que su capitán está a punto de ser ajusticiado sin piedad. Pero entonces una voz misteriosa y autoritaria resuena en el lugar, llamando a Sahan, pequeña serpiente, y la ejecución se detiene en seco. Al oír esa voz tan familiar, la sonrisa cruel del capitán se borra al instante y en su lugar aparece una expresión de total sorpresa. Un niño pequeño, de cabello largo y negro,
aparece de forma misteriosa sobre el agua y le ordena con firmeza que baje la mano. Mientras la joven exorcista encuentra rara la presencia de un niño allí, Seiyo grita con angustia al reconocer quién es en realidad. Le explica a su compañera novata que ese niño es el rey, el líder supremo de toda la compañía de exorcismo. Revela que el joven es considerado lo más parecido a un dios y que gobierna desde la cima de las 12 divisiones de la corporación Rayan. El líder supremo, Chaun Rayan, cabeza de Dragon God, pregunta con frialdad por qué Sahan quiere lastimar al capitán Vamo de Tijer. Sahan mantiene la calma, sonríe y dice que nunca imaginó que el propio anciano aparecería en persona para resolver el problema. Confiesa con sarcasmo que sabía de la debilidad del anciano por Ban Chiel, y que quería ver su reacción de dolor si el monje falleciera. Sin mostrar ni un poco de paciencia por las bromas de sus subordinados, el anciano repite el apodo con un tono muy intimidante. Le advierte con frialdad a la pequeña serpiente que ya ha llamado su atención 2 veces y suelta una aura espiritual oscura y abrumadora. Al sentir el peso aplastante de la presión del líder supremo, Sahan suelta una risa nerviosa y bromea que casi muere 2 veces solo del susto. Levanta las manos en señal de rendición y admite sin problemas que quitarle la vida sería pan comido para alguien como el anciano, pero se queja con sarcasmo de que el líder jugó sucio al llamarlo con la guardia baja, y promete no cometer el mismo error de ahora en adelante. Con una sonrisa provocadora, desafía al anciano a que intente llamar su atención una vez más en ese escenario. Toda esa sed de sangre tan intensa en el ambiente hace que los subordinados empiecen a sentirse sin aliento. El anciano aparece de repente justo detrás de Sahan, le toca el hombro y le pregunta en son de burla si alguna vez su guardia no ha estado baja. Sahan se queda helado de terror al sentir la mano del líder supremo en su cuello. Al no haber podido seguir su movimiento ni siquiera con la vista, Chaun Rayan afirma que sabe bien que no tiene verdadera intención de lastimar al monje, y le ordena de forma seca que deje de jugar y que mejor ayude. El líder supremo también le dice que deje de atemorizar y maltratar a los subordinados más jóvenes, y Sahan suelta un suspiro de frustración. Sahan da un paso atrás, se ríe y finge que todo fue una broma, y elogia al anciano por poder leerlo como un libro abierto. Mientras Seiyo y los demás recuperan el aliento por fin, Sahan confirma que el plan es solo contener a Ban Chiel hasta que llegue el escuadrón del techo. Resta importancia a la herida en el cuello del monje y promete curarla más tarde. Les ordena a todos los demás que se retiren siguiendo las órdenes directas del comandante, pero el herido Seiyo intenta protestar y se niega a irse, desafiando las órdenes. El leal Seiyo se arrodilla frente al rey y le suplica con humildad que escuche su ruego desesperado. Reconoce que la palabra del rey es absoluta, pero declara que está dispuesto a arriesgar su vida por hacer esa petición. Además, advierte que la relación entre Sahan y Ban Chiel siempre fue mala, y que dejarlo solo sería muy peligroso. Suplica que al menos le permitan quedarse a él y a algunos otros, y el rey le toca el rostro con suavidad y elogia su gran lealtad. Chaun Rayan le dice que no se preocupe, porque ya ha dado su palabra, y usa una sola gota de agua espiritual para empezar a curar el ojo del director. El líder supremo fija su mirada en Sahan una vez más, y deja que los subordinados vean toda la escena en un silencio atónito. Sahan sonríe y confiesa con burla que su mayor deseo es ver el rostro tranquilo del anciano torcerse de rabia algún hermoso día. El anciano solo le devuelve una mirada tranquila y misteriosa, mostrando que no le afectan en absoluto las provocaciones de sus subordinados. Y así, de esa forma tan tensa e inesperada, terminó el aterrador incidente en el templo. Sahan mira hacia abajo al monje encadenado y le pregunta con desdén si está contento con cómo acabó la historia, y se queja de que no recibe ninguna respuesta. Le dice a su amigo que no se preocupe, porque le dio su palabra al anciano de que no le haría daño, y promete devolverlo a la normalidad en breve, pero de forma cruel, confiesa que siente una emoción muy fuerte al ver sufrir a quienes ama. Mientras el monje solo gruñe de rabia, Sahan dice que el monje y el anciano son demasiado bondadosos, y entre risas revela que, como ya predijo todo esto, preparó una pequeña sorpresa con antelación. Con una sonrisa malvada, Sahan confiesa que envió a Chenil directo hacia el demonio de 1000 años, y le mintió diciendo que su fuerza sería suficiente para capturarlo. Sahan se pregunta qué cara pondrá el monje cuando vea a su discípulo muerto. Justo en ese instante, Chenil irrumpe en el templo llamando a su maestro, y Sahan se sorprende un poco y se pregunta en voz baja si ese joven que acaba de llegar es realmente Chenil. Al entrar en la habitación, Chenil localiza de inmediato al capitán Sahan,
y Zumbak lo sigue en silencio justo detrás. Chenil saluda con respeto al capitán Sahan en nombre de Tiger-Gat, pero Sahan lo interrumpe rápido para hacerle una pregunta. Con una sonrisa sarcástica, Sahan le pregunta si el joven logró vengar con éxito a su maestro. Chenil intenta explicar que las cosas se complicaron, pero Zumbak lo interrumpe con un silbido y le dice que tienen un horario muy ajustado. Chenil se disculpa y dice que es urgente, y promete dar todos los detalles más tarde, mientras Zumbak miente y dice que solo es su novia. Sahan se da cuenta de que ha surgido una variable inesperada, y admite para sí que no le gusta nada el aspecto de esa situación. Empieza a pensar si debería romper la promesa que le hizo al líder supremo y acabar con todos los que están allí. De repente, unas garras oscuras y cortantes se lanzan contra Chenil, y este se tensa al prepararse para el ataque por sorpresa. Zumbak observa cómo se desarrolla todo, con sus ojos rojos brillando, y se pregunta si debería eliminarlos a todos de una vez. Taebon entra corriendo y grita con furia que esperen, mientras Sahan lo observa con una sonrisa cínica. Chachan, que está usando el cuerpo débil de Taebon, se queja de que el muchacho no tiene nada de resistencia física y trata de recuperar el aliento mientras sigue refunfuñando por lo agotado que está. De pronto, se detiene y percibe la presencia de Sahan cerca. El joven que lleva el cuerpo del chamán se pone en alerta, murmura algo y mira al capitán con una expresión muy hostil. Sahan se da cuenta de que el muchacho lo está mirando fijamente y, con tono de burla, le pregunta qué diablos cree que está viendo con tanta intensidad. Como el chico sigue sin apartar los ojos, Sahan lo incita y le pregunta si acaso no tiene pensado bajar la cabeza y desviar la vista. La narración da un salto atrás en el tiempo, justo 2 horas antes de que Sahan se topara con el grupo de Chachan. La escena empieza con Park Sun-mi, una mujer de 87 años que tiene un pequeño restaurante local. De pronto, una pelea violenta con fuego y humo estalla justo delante de ella. Al ver tanto desastre, la señora mayor simplemente se resigna a su suerte, porque piensa que ya ha tenido una vida bastante larga. Entre las llamas, Chenil sale volando por el golpe de su rival, y piensa que un luchador tan hábil es difícil de encontrar, incluso en la compañía. Chenil se queda asombrado al ver que Zumbak se libra sin problema de su técnica de prisión infernal, que la gente normal ni siquiera podría ver con la mirada. Chachan alaba el gran trabajo de Zumbak y explica que eso pasa porque ella volvió a tener su cuerpo de antes, y eso hace que todo encaje a la perfecta. Chachan piensa que un cuerpo humano es más frágil que la forma de espíritu que tenía Zumbak, pero también dice que Chenil, en realidad, es solo un guerrero promedio. Zumbak avanza con tranquilidad entre la energía oscura y le pregunta en tono burlón si ya acabó con su pequeño show de fuegos. Lleno de rabia, Chenil junta más llamas, grita y llama a su rival, rata inmunda. Le pregunta cuánto piensa seguir escapando, pero Zumbak aparece a su lado en un instante y le dice que tenga cuidado con lo que dice, y le pregunta si acaso no le interesa salvar a su maestro. Zumbak revela que se quedó con el cuerpo del monje, pero que ahora ya tiene su verdadera apariencia, que es mucho más atractiva. Zumbak bromea y dice que, si Chenil se lo pide con educación, quizá tenga algo de piedad. Pero Chenil se enfurece con la burla y le ordena que deje de hacer tonterías. Chenil afirma con toda su voluntad que prefiere vencerla por la fuerza y llevarla arrastrada antes que creer en lo que dice un demonio. Chenil se abalanza y dice que le va a arrancar un brazo si hace falta, pero Zumbak se ríe y responde que le sobran más de 200 brazos para regalar. Chenil le advierte que, ya que le gustan tanto los juegos de palabras, va a destruirle la boca antes de quitarle ninguna extremidad. Zumbak sigue con su sonrisa burlona y le pregunta si sus cuentas de oración tan frágiles podrían hacer algo así. Chenil dice que ella menospreció su prisión infernal, pero Zumbak se acerca rápido y le responde que no estaba hablando de las cuentas. Chenil se queda paralizado por el impacto al notar que lo superó en velocidad y no puede ni reaccionar a su golpe. Desesperado, Chenil grita que él fue quien puso la maldición y que los demás deberían estar suplicando su ayuda. Zumbak hace una mueca divertida, lo provoca y le pregunta si prefiere que le quite el brazo o le rompa la boca primero. Le advierte que el monje está indefenso y que cualquier fantasma sin fuerza podría apoderarse de su cuerpo si no arreglan la situación. Chenil termina por ceder y le suplica que haga algo rápido, y Zumbak se ríe y le exige que la llame hermana mayor de ahora en adelante. Chenil le advierte que donde está su maestro hay un ser tan peligroso como ella, y entonces la joven se pregunta quién tendría el valor de igualarse a su poder.
El muchacho revela que su maestro estaba justo en medio de un sellamiento contra un duoini, y todos los que escuchan se quedan pasmados con la noticia. Zumbak confirma que esa criatura es de los 5 elementos, y reconoce que, en fuerza pura para pelear, la supera. Explica que los 5 elementos son los fantasmas más fuertes de la era Sila, y que antes se necesitaban ejércitos completos solo para contenerlos. El amigo de Taebon se inquieta por la vida del monje Banchiel, pero Chachan, que está dentro del cuerpo del chico, lo calma y le dice que todo va a estar bien. Chachan revela entre risas que él fue quien formó al grupo de los 5 elementos hace mucho, solo por golpear a los más fuertes que se le cruzaba. Chachan dice que tienen que ir a rescatar al monje, porque él acabó así solo por querer ayudar a uno de sus descendientes. Entonces el joven pregunta qué ocurriría si el monstruo no reconociera a su maestro antiguo después de tantos siglos. Chachan acepta que eso es posible, pero le dice al chico que no se preocupe, porque si la cosa se pone fea, Zumbak estará para ayudar. Chachan asegura con total seguridad que no importa si el monstruo lo olvidó, y explica riendo que, aunque su mente no lo recuerde, su cuerpo sí lo hará. Mientras Zumbak lo lleva a cuestas para salir corriendo, el alma de Taebon, que flota, pregunta angustiado qué va a pasar con el restaurante y la señora, pero Chenil lo tranquiliza. Chenil le explica que tanto los recuerdos de los testigos como los daños físicos serán restaurados por completo, y Taebon se queda atónito ante semejante posibilidad. El joven añade que ese es exactamente el tipo de poder que la corporación Rayang es capaz de usar para mantener el secreto a salvo. De vuelta al presente, 2 horas después, un alarido terrible resuena en el templo de Bamo en medio de la noche oscura. Banchiel suelta un rugido feroz de dolor y rabia, y sus ojos brillan con un tono rojizo que hiela la sangre. Al oír ese grito tan desesperado, Chenil corre a toda velocidad hacia su maestro, y Zumbak lo sigue muy de cerca. Chenil le exige que rompa la maldición de su maestro en ese mismo instante, pero Zumbak se queja de que tanta prisa le quita todas las ganas. Al ver tanto alboroto, Chachan pide calma y les dice que esperen un segundo antes de hacer cualquier cosa sin pensar. Chachan explica que el capitán de ojos de serpiente le aconsejó que no rompiera el sello de Banchiel de una forma tan directa. El alma flotante de Taebon observa al capitán Sahan y se pregunta si ese tipo misterioso es uno de los jefes de la compañía de exorcismo, porque siente que de él sale una presencia que da mucho miedo. Mientras tanto, Sahan encuentra que todo lo que ocurre en el templo es muy sospechoso. Le parece extraño que una chica de secundaria aparezca de la nada y deshaga una maldición tan fuerte que incluso a él le costaría mucho trabajo romper. Se pregunta dónde se había estado escondiendo una muchacha tan poderosa. Zumbak piensa para sí que la maldición es algo fácil porque ella misma la lanzó, mientras el joven chamán explica que la compañía es una organización que mantiene el equilibrio y vigila la barrera entre los humanos y los espectros anormales. Avisa que, desde el punto de vista de la empresa, la aparición de Zumbak y Chachan es una anomalía peligrosa e impredecible. Por eso, Chenil le suplica una y otra vez que no revelen sus verdaderas identidades hasta que logren salvar a su maestro. Zumbak bromea diciendo que solo siguió a su novio por celos, y Sahan le pregunta si le interesaría inscribirse en la compañía de exorcismo. Chenil se queja de su insubordinación, pero Zumbak susurra que solo entró en pánico y se inventó una mentira sobre la marcha. Sahan interrumpe la discusión de la pareja y les explica que hay que romper el sello y deshacer la maldición casi al mismo tiempo para que funcione. Avisa que, en el instante en que se rompa el sello, Banchiel va a enfurecerse, se lanzará contra ellos y destrozará aquel lugar sagrado. El capitán confiesa que su plan original era esperar hasta que la fuerza del monstruo se agotara, pero ahora la situación ha cambiado por completo. Al oír esa explicación, Zumbak lo entiende a la perfección y confirma que tiene que deshacer la maldición justo en el momento en que el sello se rompa. Sahan le dice que eso solo servirá si ella tiene verdadera habilidad. Ella le asegura que puede hacerlo, y Sahan queda tan impresionado por su seguridad que la invita a unirse a su división. Banchiel empieza a gemir de dolor mientras un humo misterioso sale de su cuerpo, y todos los presentes lo miran con atención. Sahan insiste en reclutarla, pero ella se niega y dice que primero necesita el permiso de sus padres. En medio de la conversación, algo vuela a una velocidad increíble y golpea a Sahan directo en la cabeza, y hasta Zumbak se sorprende. Sahan sale disparado hacia atrás por un golpe devastador que lo toma por completo sin aviso. El impacto provoca una onda expansiva enorme que recorre el patio del templo, y todos los presentes se llenan de terror.
El capitán Sahan es lanzado con mucha fuerza contra un muro de piedra, y la estructura se derrumba. El joven en forma espiritual entra en pánico, pero Chachón mantiene la calma y analiza que el otro sujeto recibió el golpe a propósito. El monstruo poseído se pone de pie entre risas, y celebra haberle destrozado la cara a Sahan. Empieza a contar a los rivales que quedan, rompe las cadenas pesadas con las manos desnudas y se burla de la osadía de los humanos que intentaron detenerlo. La criatura pisa el suelo con toda su fuerza mística, y declara con furia que nunca va a perdonar a quienes se atrevieron a engañarlo. Lanza un rugido al sentir la energía recorrerle el cuerpo, y nota que el recipiente humano es perfecto para su poder. Sintiéndose renovado, el monstruo, el temido rey de los goblins, de Wokini, mira a los que aún viven y pregunta con tono amenazante quién rompió su maldición. Sin mostrar ni un poco de miedo, Zumbak levanta la mano y asume la culpa. El demonio suelta una carcajada burlona al ver que la responsable es una joven humana tan frágil y sencilla. Le propone perdonarle la vida a cambio de que se convierta en su novia. Zumbak, molesta, nota que el monstruo no la reconoció en absoluto y se pregunta si será porque ahora luce mucho más bonita. Chachán, dentro del cuerpo de Taebon, la mira desde lejos con una expresión muy seria. La historia retrocede 3 horas, hasta el momento del enfrentamiento entre un chenil agotado y el chamán Chachán. Zumbak analiza la situación para trazar la mejor estrategia, y señala a Banchiel mientras les grita a los demás que el monstruo enorme es en realidad su amado esposo. Chachán le sigue la corriente y la felicita por su matrimonio, y Chenil explota por la falta de seriedad. Sin embargo, Zumbak se pone tensa cuando Chachán empieza a enumerar con burla las leyes de la organización que ella estaría incumpliendo. El demonio se ríe, pero le dice a Zumbak que no se preocupe, porque ella lo eligió a él. Admite que siente una energía espiritual fuerte que viene del chamán, pero nota que es débil y que parpadea. Chachán dice que el demonio no está en posición de ser tan arrogante, y le pregunta si todavía no lo ha reconocido después de ver su poder espiritual. De repente, una idea le viene a la mente, se da cuenta de que, además del paso del tiempo, su propia energía espiritual se está agotando, y eso hace que el monstruo no pueda reconocerlo. Chachán sonríe con intriga, y le parece divertida la situación. Explica con una mirada penetrante que, en el mundo de los Toki, la lealtad vale más que la propia vida. Dice que, si el demonio no puede recordarlo, él mismo se encargará de refrescarle la memoria. Le toca el hombro al monstruo y le pregunta si recuerda su nombre, y evoca con nostalgia los puñetazos que intercambiaron bajo un árbol en una hermosa noche de otoño de hace mucho tiempo. El demonio se queda helado por el impacto. Chachán se acerca con una sonrisa, se confirma como su hermano mayor y se presenta como el chamán Chachán, el maestro de los 5 elementos que le dio a ese monstruo su primera derrota en la vida. El demonio abre los ojos de par en par. Zumbak se queda sin palabras al ver que el monstruo se refiere a él como hermano mayor, y recuerda con nerviosismo las leyes de los chamanes. El monstruo da un paso atrás, confundido, y agarra a Chachán del cuello para exigirle que le diga quién cree que es. Chachán se muestra desconcertado y le pregunta si acaso el demonio no es el rey Dokaebi, llamado Cheonbi. El monstruo suelta una carcajada y explica que ese es el nombre del rey de la primera generación, y que él es el tercer rey, cuyo nombre es Yuk. Hugby les advierte que ahora va a masacrarlos a todos. En medio de la tensión, Chachán solo esboza una sonrisa misteriosa. La narración cuenta que esos monstruos con una fuerza, una densidad de huesos y una regeneración increíble son conocidos como Doabus. Para ellos, la pelea sangrienta era el ritual más sagrado. Debido a la costumbre de mantener una jerarquía de hermandad para siempre después de su primer combate, las peleas entre ellos empezaron a desaparecer. Para solucionarlo, el primer rey organizaba un torneo sangriento cada 100 años, la Gran Guerra Dokaebi, donde se elegía al más fuerte para recibir el título de Doukini. En el torneo que decidiría al tercer rey, un joven llamado Hugby aparece y pregunta quién es el guerrero más poderoso. Después de pedir ver al campeón, le tira de la barba al anciano y le exige que le diga su nombre. El anciano le revela que el más fuerte es Noangebi, que ha tenido el título durante 1000 años. Hugby se sorprende, porque pensaba que todos morían a los 700 años. En el campo de combate, el rival acepta su derrota ante la fuerza de Noangebi. En medio de la celebración, el insolente Hugby aparece detrás del campeón y le pregunta si él es el rey. Le advierte que, si vence al campeón, entonces será considerado el más fuerte.
Noangevi le dice con seriedad que los nombres basados en colores solo los deben usar los Dokkaebis más fuertes, pero el joven insiste en que él tiene suficiente fuerza. Aunque los otros goblins gritan por la falta de respeto, Noangevi acepta el desafío y dice que apenas estaba empezando a calentar. Hugby muestra una sonrisa siniestra con dientes afilados y se lanza contra el rey para empezar el choque sangriento, y ataca con una furia tan grande que toda la arena tiembla, y Noangevi se sorprende por la velocidad y el poder de ese joven rival. El viejo duende se sorprende muchísimo, porque el combate que parecía muy desigual y sencillo se convierte en un intercambio de golpes violento y rápido. Los dos guerreros bestiales no paran de lanzar golpes terribles, chocando sus enormes fuerzas una y otra vez en la arena. Hugby suelta una risa demente en la pelea, que ahora es un combate parejo y sin cuartel entre ambos. La gente que mira se queda impactada, sin poder creer que Taebon esté peleando al mismo nivel que el rey. El anciano analiza que, aunque todo indica un empate, hay una brecha clara porque el rey cuenta con la experiencia de casi 1000 años de vida. Usando esa gran ventaja, Noangevi inmoviliza a Taebon contra el suelo, y el joven gime por el dolor bajo el peso brutal del asalto. El anciano admite que Taebon es un talento sin igual y que el puesto de siguiente rey sería seguro suyo en el futuro. Sin embargo, el viejo duende se congela de terror cuando comprende que su predicción estaba completamente equivocada. El combate, que debía terminar rápido, se alargó con cientos de intercambios y se prolongó sin descanso por un día completo de lucha intenso. El tiempo corrió y la pelea violenta y sangrienta continuó con todo hasta el segundo día, sin que ninguno de los dos retrocediera ni un centímetro. Los golpes colosales entre los dos demonios no pararon y llegaron hasta el tercer día seguido de pura violencia física. La asombrosa capacidad de los guerreros provocó que el terrible enfrentamiento se extendiera hasta el cuarto día seguido de lucha. Finalmente, tras 4 días, 4 horas y 32 minutos de combate ininterrumpido, la pelea mostró indicios de terminar. Con todo el cuerpo cubierto de cortes y moretones y completamente agotado, el derrotado de esa batalla legendaria cayó de rodillas. Hugby arroja sangre y observa a su oponente en silencio, con los ojos apagados, reconociendo que llegó a su límite absoluto. Y resulta que quien terminó derrotado en el piso fue el viejo monarca Noangevi, probando que el duende falló al no ver que el trono iba a cambiar de manos. El nuevo gobernante Hugby confiesa que se adueñó del trono saltándose las normas, pero respira aliviado porque todo ese combate ya había terminado. Comenta que le daba miedo la reacción de los otros y protestaban por un demonio joven quebrantando las normas en ese lugar. Pero para su sorpresa, los demás duendes se arrodillan y lo aclaman como su nuevo y legítimo gobernante supremo. Hugby dibuja una sonrisa gigante y aterradora y proclama a los 4 vientos que heredará la gran voluntad del antiguo maestro Noubi. Lanza un grito asegurando que gobernará por 10.000 años. Sin embargo, el capitán Sahan surge de la nada justo a sus espaldas y le advierte con voz helada que su mandato se acaba hoy. Hugby se paraliza al comprender que un humano alcanzó a ponerse justo detrás sin que él percibiera su presencia cerca. Sahan suelta una risa y pregunta por qué es tan escondido el torneo, comentando el montón de tiempo que su grupo gastó buscándolos. El duende anciano brama de rabia, cuestionando cómo un humano tan descarado se anima a entrometerse en el torneo sagrado de los suyos de esa manera. Con gesto de desdén, Sahan alza la mano y ordena al viejo duende que se quede quieto para evitar las malas consecuencias. Justo en ese instante, decenas de exorcistas con traje aparecen desde la oscuridad y cercan por completo el área de combate. Sahan les dice que sería muy trágico si los duendes terminan lastimados, dejando a todos los presentes sobresaltados. Sin tener ni idea de en qué momento los humanos lo cercaron, Hugby aprieta la mandíbula con odio. Cuando se da cuenta de que los humanos, muy cobardes, aguardaron hasta que todos quedaran sin fuerzas, el nuevo rey de los duendes suelta un grito y se abalanza con un golpe potente contra Sahan. Sahan se aparta sonriendo y muestra sorpresa al comprobar que su oponente aún conserva mucha energía tras 4 días de lucha. El jefe de los exorcistas mantiene su actitud tranquila y burlona, y menciona que a pesar de la gran fuerza del demonio, Sahan ataca y conecta una patada exacta en la herida, dejando a Hugby mareado. El golpe provoca un grito de dolor por el impacto. Mientras Sahan comenta con sarcasmo que ese golpe seguro dolió muchísimo, el demonio joven, con sangre corriendo por el rostro, aprieta los dientes y repite furioso que los humanos no tienen honor. Sahan le contesta que un rey que engañó en el torneo no puede reclamar, y le hace notar que su grupo tampoco se caracteriza por jugar limpio.
Con sorna, el capitán se dispone a aplastar a su enemigo caído y afirma con satisfacción que los humanos son bastante cobardes. Ahora, en el tiempo actual, el rey de los duendes comenta que ni siquiera puede recordar los meses transcurridos, y cree que hacer pedazos a los humanos no alcanzaría para vengar el pasado. Sin embargo, el demonio revela que su enojo se calmó un tanto porque logró tener una novia muy linda, y Zumbak suelta un gruñido de disgusto. El ser maligno libera una gran energía rojiza y se alegra porque su conexión con el cuerpo fuerte de Bonchiel es increíblemente perfecta. Elogia que Bonchiel trabajó su físico hasta alcanzar el rango de un Doabi. Considerando que eso es un gran mérito humano, el demonio opta por perdonar a este grupo ahora, y advierte que lo primero es perseguir a su antiguo maestro y los demás. Ordena a los que quedan que le despejen el paso y se marcha llevando a Zumbak al hombro, lo que pone a Chenil muy nerviosa por la situación. Chenil se siente sin poder contra semejante fuerza, y se cuestiona si los tres juntos tendrían alguna oportunidad de derrotar a la criatura. En el momento en que Chenil sugiere hacer un ataque por sorpresa para encerrar al demonio, Chachón interviene y reta al ser a un duelo. El demonio frena su marcha y voltea con asombro, y Chachón le dice que él confesó haberse adueñado del trono saltándose el torneo. El chamán esboza una sonrisa segura y desafía al rey de los duendes a una pelea de Douki allí mismo. Hugby se ríe y cuestiona si el perdonarle la vida motivó al chamán a hacerse el valiente, pero aclara que los duendes fueron entrenados de forma diferente. Afirma que jamás evitan una pelea y lanza una amenaza a Chachón, garantizándole que se arrepentirá de esto. Sin embargo, Chachón alza su índice tranquilamente y advierte que desea poner una sola regla antes de la pelea. Con una sonrisa, explica que tendría desventaja física si se enfrentaran en un intercambio normal de golpes y patadas. El chamán sugiere que se alternen para recibir golpes, uno por turno, y así mantener la equidad, lo cual desconcierta al demonio con esa idea. Chachón se ríe de su rival y le pregunta si le da miedo perder al aceptar ese método, lo que hace que el demonio guarde silencio. Hugby se pregunta si realmente cree que puede vencer de esa forma, pero termina aceptando el reto por su orgullo como Doabe. Sin demora, el ser aterrador anuncia que será el primero en atacar y descarga un golpe directo en el rostro del joven chamán. Hugby alaba el coraje del tipo y comenta que, porque ofreció perdonarle la vida, moderó su poder en ese golpe. El puñetazo lanza al muchacho hacia atrás, que escupe sangre, y el demonio opina que resistir el impacto de un rey indica que es un humano bastante duro. Se enorgullece de ser Hugby, el monarca más poderoso de todos los tiempos, y advierte que hay ciertas barreras que los humanos jamás lograrán escalar. Hugby se da la vuelta, confiado en que eso servirá de enseñanza, mientras Chenil va rápido a checar el cuerpo caído de Taebon. De pronto, el muchacho tirado en el suelo dice en voz baja y fría que le toca a él, y el gran demonio se congela por la sorpresa. Mientras Taebon se incorpora con dificultad y sangre goteando, Chenil abre los ojos de par en par al comprobar que el chamán sobrevivió. Chachón le reclama al espíritu del muchacho la falta de práctica y fuerza, y Taebon pide disculpas con vergüenza por el regaño. Apunta que la capacidad física del chico es pésima, pero la resistencia de ese cuerpo es anormalmente absurda para alguien común. El chamán evoca que el joven ya había quedado sin daños en el pasado. Hasta después de lanzarse desde la cima de un edificio sin sufrir heridas serias, deduce con certeza que ese recipiente no es de alguien común, sino del cuerpo de un legítimo heredero del linaje. Cuando comprende el poder oculto del chico, Chachón sonríe y comenta que eso modifica las reglas de aquí en adelante. El monstruo gira con asombro mientras Chachón advierte que su intención era ser cuidadoso para no romper el cuerpo, pero ahora atacará con mucha más fuerza. La criatura se irrita y le pregunta si ha enloquecido a Louser enfrentar al poderoso gobernante duende. Chachón da pasos firmes y le contesta que el que realmente perdió el juicio fue el demonio por meterse con él en su camino. Zumbak observa todo callada, mientras Chachón afirma que los duendes siempre deben aprender por las malas a diferenciar lo valioso de la basura. El chamán se ríe de las palabras previas de su rival y comenta que, por muy grande que sea una montaña, al final sigue siendo una montaña. Alza el puño hacia el gigante con una expresión que da miedo, y le ordena a su enemigo que apriete bien los dientes con fuerza. Justo en ese momento, el chamán se lanza con todo su poder y conecta un golpe devastador, proclamando con autoridad que le mostrará al demonio cómo es el verdadero cielo. El enorme demonio abre los ojos con pavor al percibir la energía sagrada que emana del golpe del joven chamán. Se congela por completo aterrorizado al sentir la masa de energía que está a punto de caerle de lleno.
Una muchacha de cabello rosa con gorra observa la gran explosión de energía desde lejos y suelta un susurro de asombro ante la escena. Se queda totalmente pasmada por el tamaño de ese poder y comenta para sí lo increíble que resulta toda esa muestra de fuerza. De repente, sin querer, tropieza con el cuerpo lleno de sangre de Sahan en medio del bosque y pregunta con impacto si ese cadáver es realmente del capitán. Muy angustiada y nerviosa, menciona en voz baja el nombre de su compañero mientras clava la vista en esa imagen horrible del cuerpo quieto. De pronto, la chica da un salto de alegría casi como una niña al notar que acaba de encontrar un premio grande en esta situación tan extraña. Se burla de él diciendo que mordió el polvo en el campo, pero se asusta muchísimo cuando Sahan aparece vivo y pregunta si la conejita por fin se dejó ver por ahí. Sahan se queja de que el equipo de rescate tardó demasiado y comenta riendo que tuvo que usar su truco secreto de desprenderse de la piel como una apuesta peligrosa para seguir vivo. La chica le ordena que cierre la boca y le pregunta si le hizo algo raro al monje Bonchiel, pero Sahan cambia de tema, lo que le enfurece aún más. Él explica con una sonrisa tímida que también fue sorprendido y lanzado muy lejos, y ella comenta que realmente hace honor a su apodo de Sepienta. El capitán de la Puerta Sepienta mantiene su sonrisa enigmática y dice que solo hay una cosa que sabe con total seguridad. Ambos miran con asombro como un rayo de luz enorme cruza el cielo, y él concluye que algo realmente increíble acaba de pasar en ese templo. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, los restos del restaurante destruido en peleas anteriores empiezan a moverse de forma extraña y misteriosa. Los agentes de la división de reparaciones gritan que la cocina ya quedó totalmente arreglada y ordenan terminar las paredes antes de que lleguen más curiosos. El jefe del escuadrón avisa que hay 14 testigos en total y da la orden de borrar los recuerdos de todos para que no se filtre información. Uno de los exorcistas de traje se acerca a una anciana y dice en voz alta que ella es la última testigo que falta para el proceso. La señora pregunta con tristeza si de verdad tienen que quitarle sus recuerdos, y comenta que cada pequeño instante se vuelve valioso en la vejez. Explica con mirada nostálgica que hoy su esposo fallecido por fin apareció en su sueño después de tantos años sin verlo. Ella suplica y promete no contar ni una palabra a nadie, pero el agente se disculpa y pone su mano en la frente de ella, diciendo que las reglas no tienen excepción. El narrador explica que borrar recuerdos exige manipular con cuidado miles de emociones guardadas en la mente y hacer cambios a nivel de células. El agente le dice a la anciana que no se entristezca por el borrado, mientras canaliza su poder para empezar el trabajo mental tan delicado. Explica que, a diferencia de borrar, consumir recuerdos es como vivir un infierno eterno con cada nuevo día que pasa. Con mirada seria y pensativa, el exorcista joven de ojos amarillos termina en silencio su labor de guardar el secreto de la organización. Zumbag y el alma de Taebon observan la escena, totalmente desconcertados por el resultado inesperado del ataque, que falló a propósito contra el monstruo. El demonio Hugby está confundido por la acción del chamán y pregunta en voz baja por qué falló el golpe intencionalmente. Mira fijo al chamán y repite la pregunta directamente, exigiendo saber la razón de que desviara el golpe a propósito. Chachón responde con una sonrisa que, si le hubiera pegado con toda su fuerza, su hermano mayor Baumo, dueño de ese cuerpo, habría resultado herido. El chamán incluso lo provoca con seguridad, preguntando si el monstruo aguantaría el golpe de verdad si hubiera conectado, y eso deja al otro impresionado por su honor y poder. El joven Hugby se inclina con respeto y saluda a Chachón como su legítimo hermano mayor. Chachón sonríe y elogia la honestidad directa de los duendes y avisa que, como hermano mayor, tiene dos pequeños favores que pedir. Primero, le pide al demonio que deje de poseer el cuerpo de Bonchiel y se lo devuelva a su dueño verdadero. Y justo después de revelar la segunda petición, Chachón ordena atrapar a Zumbag de inmediato, señalándola y llamándola traidora por escoger el bando equivocado en la pelea. De pronto, Chachón se desmaya por haber gastado demasiada energía, y el alma de Taebon es arrastrada de golpe de vuelta a su propio cuerpo. El joven despierta desorientado y aterrado al notar que recuperó el control de su cuerpo en medio de esa situación tan rara. Taebon se sorprende al darse cuenta de que ha vuelto, y Zumbag explica que su antepasado se desmayó por el exceso de poder espiritual. Zumbag advierte que volverá a ser poseído una vez que el chamán se recupere, pero de pronto es alcanzada por un ataque rápido que vuela directo hacia ella. El enorme Hugby lanza un golpe poderoso que manda a la joven hacia atrás, cumpliendo así la orden que recibió de su nuevo maestro. Muy molesta por el golpe,
Zumbak desenvaina su espada y se prepara para pelear de verdad contra el demonio descontrolado. Grita con furia preguntando si perdió la cabeza, y le recuerda que ella es su superior, exigiéndole respeto y mejores modales. El monstruo Hugby ignora los gritos y afirma con seguridad que esa tarea es la segunda petición oficial de su hermano mayor. Levanta el puño cerrado, pero de repente duda confundido al recordar una continuación graciosa e inesperada de la orden del chamán. Zumbak le pregunta si tiene idea de cuántos años sirvió fielmente al lado de Chachón. Reclamando con orgullo ser una experta en el maestro, ella grita que el maestro solo le pidió capturar a la traidora, y cuestiona por qué demonios se está inventando cosas. Ella teoriza lo que el chamán pudo haber querido decir en realidad, y eso deja al demonio bastante confundido y avergonzado por sus propios pensamientos. Zumbak le ordena con furia al monstruo que se arrodille, mientras Chenil ayuda a Taebon a levantarse y le pregunta si está bien después de todo ese caos. Taebon se pregunta por qué se siente perfectamente bien tras recibir un golpe así. Chenil aclara que esa gran resistencia física es puramente su propia fuerza natural. Chenil revela que había estado observando al joven de cerca por algunas sospechas, y asegura con seriedad que sus predicciones resultaron ciertas. El joven suelta directamente que Taebon es en realidad un descendiente del linaje divino, dejando al estudiante de secundaria completamente helado de shock. Chenil explica que primero debe introducir el concepto del originador, que para simplificar se puede ver como una deidad antigua. Explica que los antepasados que dan origen a poderes especiales son los originadores, y que su ADN poderoso queda para la línea directa. Con el paso de las generaciones y la acumulación de ese ADN especial dentro de la familia, alguien que herede el poder completo termina naciendo al final. Añade que a quienes nacen con ese don tan raro se les llama vástagos, y revela quién es el vástago legítimo de Chachón. Chenil apunta directamente a él y dice que el vástago de esta generación es el mismo Taebon, y el chico pide que le repitan eso. El joven pregunta si su difunto padre también pudo haber sido un vástago, pero Chenil lo niega y dice que su padre seguramente era un tipo común. Chenil explica que el linaje se saltó varias generaciones, y Taebon entra en pánico al pensar en la razón por la que su padre ordinario desapareció de forma tan misteriosa. Taebon pregunta si hay manera de localizar a su padre perdido, pero Chenil dice que es difícil. Sin embargo, advierte que todo es posible si Taebon decide unirse a la corporación Ryan, y le promete ayudarlo a encontrar a su padre y a protegerse a sí mismo. Con los ojos muy abiertos por el pánico y la sorpresa ante esa oferta inesperada de Chenil, el joven Taebon grita rechazándola de inmediato. Taebon le recuerda que la empresa es peligrosa para los seres anómalos, pero Chenil insiste en que, al ser un vástago, la corporación hará todo lo posible por ayudarlo. Zumbak interrumpe la conversación y les dice que paren, acusando a los humanos de haber herido a su aliado Duoxini. Mientras Zumbak duda de las intenciones del grupo de exorcistas, la misteriosa Mayo-Yan la abraza con cariño por detrás y dice, el lugar no está nada mal. Mayo-Yan comenta riendo que llegó un poco tarde por una pequeña discusión que tuvo con Sahan. Mientras Zumbak se queda helada de sorpresa, Mayo toma el control y les pide a todos que se calmen y empiecen a ordenar la situación antes de hacer nada más. El demonio Hugby se queda impactado al notar que ni siquiera pudo seguir la velocidad alucinante de esa chica misteriosa que saluda a Chenil con alegría, y el joven de pelo blanco y Taebon giran rápido para encararla. Chenil la reconoce como la capitana Mayo-Yan, líder de la Puerta del Conejo, quien hace un saludo amistoso y elogia el trabajo duro de los jóvenes exorcistas. Mayo-Yan comenta que está muy cerca de ese hombre misterioso, y le pide a Chenil que le cuente rápido qué está pasando aquí. De repente, cambia su expresión amistosa por una mirada fría y pregunta si necesita eliminar al monstruo gigante allí mismo. Pero antes de que empiece cualquier pelea, el propio Hugby interrumpe a la capitana y le advierte con seriedad que no hay ninguna necesidad de ese conflicto. El demonio explica con calma que su hermano mayor Chachón ya le ordenó devolver el cuerpo de Bonchiel a su dueño verdadero. Termina diciendo que dio su palabra de honor de que lo haría, y eso deja a Mayo-Yan bastante intrigada y sorprendida por la nobleza de la criatura. Chenil decide aceptar las palabras de su oponente y comenta que la promesa solemne de un duende legítimo es algo muy confiable. Mayo-Yan dibuja una sonrisa amistosa y pregunta si los únicos forasteros allí son la joven Zumbak y el pequeño Taebon. Mayo-Yan celebra con alegría y dice que, antes de separarse, necesitan aclarar cualquier malentendido que quede, y Taebon se queda confundido.
Con una gran sonrisa de bienvenida, la capitana dice que recomienda encarecidamente que se unan a la corporación, pero asegura que no los forzará a nada. Taebon pregunta sorprendido si eso está realmente permitido, y la joven capitana confirma con todo el entusiasmo mientras les toma las manos. Explica en tono juguetón que forzar a alguien convertiría a la corporación en un culto de locos y garantiza que no son malas personas, pero deja una advertencia en el aire. Mayo-Yan afirma con firmeza que su participación ya puso el karma en movimiento y asegura que terminarán regresando por su cuenta. Taebon se queda totalmente perdido ante esa declaración sobre el karma, mientras Sunback sugiere de forma seca que se pongan en marcha de una vez. Y en un abrir y cerrar de ojos, los dos jóvenes empiezan a salir del patio del templo, dejando a Chenil y al otro exorcista atrás en silencio. Mayo-Yan grita desde lejos que, cuando regresen, será después de vivir aventuras increíbles y confiesa que siente celos de su viaje. Dice que traerán de vuelta historias enormemente grandes con ellos. Mientras Taebon grita desesperado al ser arrastrado de repente por Sunback, el grito de Mayo-Yan resuena deseando que traigan grandes recuerdos de vuelta. Mientras Sunback se prepara con calma para un aterrizaje violento, Mayo-Yan grita alegremente que los estará esperando a todos, y Taebon entra en pánico rogándole que espere solo un segundo antes de lanzarlos. El grito desesperado del chico resuena en el cielo justo en el momento en que ambos aterrizan de golpe frente a ese restaurante de la ciudad. Taebon cae al suelo sobresaltado y nota que el restaurante destruido fue reconstruido por completo y devuelto a su estado normal impecable. Comenta con sorpresa que incluso la anciana que está adentro se encuentra perfectamente bien, y se pregunta si algo tan irreal es posible. Sunback sugiere que si el joven no tiene mejores planes, debería inscribirse en la corporación Ryan. Dejando a Taebon bastante confundido, Sunback confiesa que estuvo pensando en toda la situación anterior y admite que incluso la chica de las coletas la tomó por sorpresa. Revela que no pudo sentir ni la más mínima presencia de la capitana y comenta que el hombre de ojos de serpiente recibió el golpe devastador del monstruo como un campeón. Ella destaca con seriedad que Sahan estaba charlando con normalidad incluso después de ese impacto brutal, y Taebon se queda bastante sorprendido. Sunback salta al suelo y añade que el monje Bonchiel también tenía un cuerpo que superaba todos los límites humanos de fuerza. Calcula que hay al menos 3 guerreros poderosos de ese nivel de capitán dentro de esa misteriosa firma de exorcismo. Sunback advierte que hay al menos 3 de ellos, además del líder supremo con autoridad divina que comanda a todos esos guerreros de élite con total facilidad. Ella concluye que sería muy inteligente tener como aliado a una corporación con tanto poder militar, y Taebon se pregunta qué hará ahora. Ella dice riendo que solo los débiles necesitan respaldo, y avisa que se va a disfrutar su propio cuerpo original después de estar atrapada tantos siglos. Sunback le aconseja al chico desde lejos que vaya a la escuela, y le recuerda que seguro debe haber personas ansiosas esperándolo allí. Taebon piensa por un momento en quién diablos estaría esperándolo en la escuela con tanta ansiedad después de desaparecer por completo durante los últimos 2 días. Mientras tanto, dentro del salón de clases, un compañero musculoso de cabello rojo se pregunta con rabia por qué Park Taebon no ha aparecido en la escuela durante 2 días. Completamente furioso, aprieta los dientes con odio y maldice a Taebon por haberle vendido un talismán falso y completamente inútil en el pasado. Taebon se rasca la cabeza con ansiedad y, riendo con nervios, concluye que las únicas personas esperándolo en la escuela deben ser los Metouns que buscan acabar con él. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón tu apoyo, y muchas gracias por ver el video. Y si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas.